Saludos, estudiantes. Hoy vamos a combinar lo que hemos aprendido hasta el momento sobre entradas y salidas digitales con Arduino y lectura de entradas analógicas asimismo con Arduino. Nuestro objetivo en esta ocasión va a ser encender una bombilla directamente conectada a red en base a la lectura que Arduino haga de una célula LDR, de modo que cuando haya poca luz la idea es que la bombilla se encienda sola y cuando haya luz suficiente la bombilla debería apagarse. Este será el montaje que originalmente deberíamos intentar. Este es el montaje que finalmente nos veremos obligados a realizar. Y bueno, pues al final de este vídeo podréis comprobar que efectivamente el diseño funciona. También vamos a comentar el programa que vamos a utilizar, que vamos a volcar en la tarjeta Arduino, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, empezamos. La primera idea es lectura de la tarjeta LDR, perdón, de la célula LDR. Una LDR es una resistencia dependiente de la luz. A más luz normalmente va a reducir su resistencia, de modo que la vamos a conectar junto con una resistencia que va a ser un potenciómetro originalmente para poder combinar, para poder jugar un poco con los umbrales de luz, pero la idea va a ser un divisor de tensión cuya lectura la va a realizar la patilla analógica A0 de Arduino, ¿vale? Vamos a conectar a 5 voltios el potenciómetro por supuesto tendría un valor fijo y la resistencia LDR dependiendo de que tenga más o menos luz la habitación, pues presentará más o menos resistencia, de modo que la tensión que finalmente va a leer la patilla A0 sería mayor cuanta más oscuridad haya, porque la resistencia LDR disminuiría. Aumentaría, disculpad. A más luz, menos resistencia, menos lectura analógica para A0, le diría menos tensión. A más oscuridad, mayor resistencia, mayor tensión. En base a eso, después vamos a conectar una de las patillas digitales vamos a acabar conectándolo a un transistor que dispararía el relé. Ahora venimos sobre ello. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, la primera idea, la idea original sería... Un momentito, disculpad. Vamos a quitaros... ¿Cómo se leería analógicamente? ¿Cómo leería analógicamente Arduino la luz presente en la habitación? Bueno, como ya sabéis cómo funciona una placa protoboard, me limito a decir, en esta línea vamos a ir conectando los 5 voltios, en esta línea vamos a ir conectando las tierras o 0 voltios. Una de las patillas del potenciómetro va a ir a 5 voltios y la otra va a ir conectada a nuestra célula LDR, que irá conectada también a tierra, y finalmente la patilla intermedia, como podéis ver, iría conectada a la patilla A0. La idea estará en que luego la patilla, en el dibujo pone la patilla 7, a mí al final me ha pillado mejor conectar a la patilla digital 13 para poder utilizar también para guiarnos un poco el pilotito que trae la tarjeta Arduino Uno de serie. Bueno, pues la idea sería originalmente como debería funcionar, si trabajamos con un relé pensado para electrónica de 5 voltios, incluso menos si se pudiera, pues el relé, un contactor va a ir a tierra y el otro contactor iría conectado a la patilla 13. La idea está en que Arduino va a leer los valores de la patilla LDR. Cuando disminuya ese valor por debajo de un cierto valor, la patilla la patilla 13 pues va a enviar un 1 lógico, 5 voltios, el relé se encendería, o un 0 lógico, 0 voltios, el relé no se encendería al relé, quería decir, disculpad, que estoy de sábado y estoy un poquito espeso. ¿Cuál es el problema? Que esto en realidad Arduino no suele presentar suficiente tensión para encender la mayor parte de los relés con los que vosotros podéis trabajar. Entonces suele ser una buena idea trabajar, aunque compliquemos un poquito más, con un transistor, ¿de acuerdo? Porque ¿cómo funcionaríamos? Disculpad, ¿cómo funcionaríamos con un transistor? Veamos.
Aquí obviamos la conexión de la LDR a la y el potenciómetro a la entrada analógica. Te recuerdo que en nuestro montaje estamos utilizando el pin 13. La idea estaría en que el pin 13, según escriba un 0 o un 1 lógico, aunque no sea capaz de polarizar la bobina de un transistor, de inducir la bobina de un transistor, sí que va a poder trabajar con un relé, perdón. Estábamos diciendo que aunque Arduino no es capaz de polarizar un relé, sí que es capaz de polarizar la base de un transistor que pueda a su vez disparar a un relé. Entonces la base del relé, a partir de una resistencia de 1K o incluso de 10K, también me ha funcionado el transistor con el emisor conectado a tierra. La base iría conectado a la bobina del relé y luego ya pues los contactores del relé irían a la carga, en este caso una bombilla conectada a red. El diodo que está presente aquí, el montaje me ha funcionado bastante bien también sin el diodo. Lo que pasa es que es una medida de seguridad para evitar la bobina al inducir corriente, pues para, digamos, despejar las corrientes de inducción que no puedan estorbar en este circuito, pues suele ser colocar un diodo en inversa suele ser una buena medida. De modo que el montaje final sería, que es lo que a ti te interesa, 5 voltios, 0 voltios. El potenciómetro a 5 voltios... me he equivocado aquí. Disculpad. El potenciómetro a 5 voltios y a la patilla analógica a 0 junto con la patilla del LDR. La otra patilla del LDR va a tierra. La patilla 13 va conectada a la resistencia va conectada a la base, el emisor a tierra y el colector, aquí está el diodo también, el colector mediante el diodo va a ir conectado a una bobina del relé y el otro extremo de la bobina del relé finalmente va a ir conectado a 5 voltios. Ese sería el montaje físico. Discutamos un poco el programa que deberíamos conectar. Una cosa, un detalle, la lógica del programa va a variar según coloquéis la resistencia LDR arriba o abajo en este montaje, que invierta su posición con el potenciómetro. Porque, claro, según esté el LDR arriba o abajo, las lecturas en la patilla analógica van a ser precisamente las contrarias. En un divisor de tensión, cuanta menos resistencia haya aquí, menos tensión va a haber en la patilla intermedia y viceversa. De modo que, bueno, lo dicho, pasamos a comentar el código que deberíamos volcar. Insisto, según el montaje que hagáis, la lógica de este circuito pues va a variar. Como siempre, en primer lugar, declaramos una serie de variables para poder trabajar con las patillas que nosotros queramos. La variable sensor, que va a ser precisamente la patilla 0, la variable LED, que va a ser la patilla 13, repito, la variable que va a corresponder a la instrucción analog read que vamos a utilizar, valor leído. En Setup nos limitamos a poner el pin mode, la patilla de salida, pues LED va a estar en modo salida y ya nos vamos a la instrucción loop. En la instrucción loop vamos a asignar a la variable valor leído precisamente la lectura analógica de la patilla sensor, esa 0. Entonces la idea está, si está por debajo ese valor, si valor leído está por debajo de un valor que vamos a tener que experimentar para ver un poco cuál sería el umbral. Te recuerdo que la patilla analógica va a poder leer entre 0 y 1023 valores, 1024 en total. Si baja de un cierto valor, tal como nosotros hemos dispuesto este montaje, si baja de un cierto valor, significa que se está oscureciendo, hay suficiente luz, perdón, si baja de un cierto valor quiere decir que la LDR está recibiendo luz y está bajando su resistencia y por lo tanto no es necesario encender la bombilla, así que hacemos un digital write a la salida en bajo y esperamos por lo menos un segundo para evitar fluctuaciones excesivas y luego ya decimos, y si no, si eso no es cierto, comprueba si la variable valor leído, fíjate en un detalle, es mayor no que 400, sino que yo en este caso he puesto de 600. ¿Por qué esta diferencia? Pues también para evitar fluctuaciones, porque va a haber un momento en el que en el montaje final, a medida que se fuera oscureciendo, pues si yo coloco un valor exacto, va a haber unos segundos, incluso unos minutos en los que la bombilla titilaría demasiado. Entonces, para evitar eso, ponemos un poquito de lo que se llama histéresis, que es diferencia entre valores. ¿De acuerdo? Bueno, y ya está, pues en su caso
En su caso, lógica contraria. En su caso, pues hacemos un digital bright a la batería LED en alto y esperamos de nuevo 1000 milisegundos. Bueno, pues esta sería la idea. De nuevo estamos buscando con esta última instrucción un poquito de estabilidad, evitar excesivas titilaciones de la bombilla y ya está. No sé, creo que no me estoy dejando nada. Este es el montaje que vamos a hacer. Vamos a ver si nos sale. Ya está. Vamos allá. Muy bien, comenzamos con la demostración. En primer lugar, siempre aseguraos de que está todo desconectado antes de iniciar ningún tipo de manipulación de los elementos. Estamos utilizando un tablero del taller de electricidad. Por lo mismo, también no estamos utilizando un relé de 5 voltios. Estamos utilizando un relé de los que teníamos también del taller de electricidad. Lo bueno que tiene es que este ya incorpora el diodo. Se supone que debería llevar este montaje para absorber la corriente de inducción de la bobina cuando el relé se magnetiza. Para no perdernos, tenemos nuestra bombilla y el montaje. No sé si podéis asociar, podéis comprobar que el montaje está ahora mismo asociado a los contactos central y abierto del relé. Arduino tiene su resistencia LDR. Eso que estoy oyendo ahora mismo es precisamente el crujidito del relé cuando la resistencia LDR no tiene suficiente luz. Detalle importante, la LDR deberíais tenerla escondida de algún modo, porque si no podéis encontraros con el problema de que la luz de la bombilla, si el LDR la detecta, obviamente el montaje apagará de nuevo la bombilla y vamos a entrar en un bucle. Y bueno, pues tenemos el transistor, tenemos una resistencia. Al final le hemos puesto un de 10K en la base del transistor y bueno, pues la demostración simplemente que veáis cómo la LDR efectivamente enciende la bombilla cuando el nivel de luz baja por debajo de un umbral determinado. La Arduino está alimentada mediante pilas de 9 voltios con el material que nos dieron el año pasado en el Centro Regional de Formación de Profesores de aquí de Castilla-La Mancha, en el proyecto Arduino Castilla, y estamos utilizando una fuente de alimentación adicional. Lo que teníamos disponible, 2 pilas de 9 voltios para alimentar el relé. Si el relé hubiera sido de 5 voltios o menos, o sea, un relé preparado para electrónica, pues posiblemente no hubiera sido necesario y el mismo Arduino podría haber inducido, con la alimentación del Arduino podríamos haber inducido la magnetización del relé. Bueno, pues a lo que vamos, procedemos a conectar. Ahora mismo, como podéis comprobar, la bombilla está apagada. Justo he pasado por delante, bajamos el umbral de luz, se enciende. Volvemos a bajar, se mantiene encendido. Bueno, pues práctica realizada, objetivo conseguido. Importante, parece una tontería, pero me tiré un buen rato con esto porque no caí. El LDR no debe estar expuesto a la luz de la bombilla porque entramos en bucle. Eso es todo. Hasta luego, estudiantes.